que el Ministerio de Cultura nos ha sorprendido a todos sacando de un momento a otro una resolución viceministerial que declara como Patrimonio Cultural de la Nación al Ojo que Llora. Antes de entrar en esa materia, ¿qué cosa es un patrimonio cultural? Patrimonio cultural es aquello que nos identifica, que tiene un pasado, una tradición, que tiene que ver con la identidad, ¿no? Y hay un patrimonio material tangible, físico, monumental, como un patrimonio material, como un patrimonio cultural inmaterial, como es el folclore, los conocimientos ancestrales, etc. En ninguna de estas categorías califica el Ojo que Llora. El Ojo que Llora es un monumento que se puso en el campo de Marte por una ONG, y esta ONG o asociación civil, a través de este monumento, en el que hay una serie de piedras con nombres, reconoce y pone en igualdad de condiciones a quienes han dado su vida por el país que los terroristas. Esto se denunció hace mucho tiempo. Entre los nombres que aparecían ahí estaban como víctimas también los terroristas. ¿Y por qué? Porque esta asociación civil no habla de terrorismo, habla de conflicto armado interno. Y pone en el mismo saco a los ciudadanos inocentes muertos por el terrorismo que a los terroristas. Pone en el mismo saco a los que han dado su vida defendiendo la patria, a las fuerzas del orden, a las fuerzas armadas y a los terroristas, porque no reconocen terrorismo, hablan de terrorismo de Estado, de conflicto armado interno. Este monumento infame es una obra de apología al terrorismo. Y ese documento que ha firmado Sonalí Tuesta, la viceministra, compromete al Estado peruano en reconocer al terrorismo como parte de nuestro patrimonio cultural. Este monumento en realidad debiera ser demolido y tirado a la basura, por lo que representa y por lo que ofende la dignidad de los peruanos, por lo que ofende y denigra a aquellos que sacrificaron su vida para que tengamos un país libre y un país democrático y que nos liberaron del terrorismo, porque ofende la memoria de las Fuerzas Armadas y policiales, de las víctimas inocentes del terrorismo, hombres, niños y mujeres que fueron asesinados cruelmente, y porque esta asociación está vinculada a aquellos traficantes de los derechos humanos que a nivel internacional han inventado estos conceptos de museos de la memoria, lugares de la memoria, comisiones de la verdad, que lo que hacen es blanquear, limpiar, maquillar el terror, el terrorismo y los crímenes del comunismo internacional. No debemos caer en esta provocación que desde el gobierno nos quiere hacer el terrorismo. La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, tiene un pasado. Recordarán ustedes que hubo una denuncia, un texto que circuló profusamente en las redes sociales, en que un profesor de la Cantuta, Risco Paico, hablaba de ella y recordaba cuando era una exaltada alumna de esta universidad y cuando, siendo estudiante, pertenecía a Socorro Popular y tenía un hermano que murió en esos tiempos, presumiblemente vinculado al terrorismo, y ella misma participaba, según este testimonio, ella misma habría participado de los paros armados y de acciones violentas dentro de la universidad. Esta misma señora, con ese pasado oscuro y siniestro, que hoy es la ministra de Cultura, ayer tuitea esta foto que está en la pantalla, en la que dice: hace 16 años di el discurso inaugural en representación de los familiares de víctimas en el Ojo que Llora. Ahí la vemos, 16 años más joven. Hoy, como ministra de Cultura, participé en la entrega de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación. Y vemos esta foto, y esto nos recuerda que ella también en su hoja de vida pone que es integrante como voluntaria de la asociación civil que ha promovido y mantiene el Ojo que Llora. Es decir, hay un conflicto de interés. Esta señora, mediante esta resolución, que nunca debió salir, está beneficiando a una institución de la cual ella es parte. Esperamos que el Congreso de la República la convoque a ella, convoque a la viceministra y hablen de este entuerto, de este hecho lamentable que, como hemos insistido, reivindica el terrorismo. El Perú ha sufrido miles de muertes por culpa del terrorismo. El Perú ha sido víctima de esta ideología insana, comunista, de Sendero Luminoso y el MRTA, y lo último que podemos permitir es que haya un documento, un memorial, un monumento, un museo que exalte y reivindique a estos asesinos. Es lo que está haciendo el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura
Dicho sea de paso, hace tiempo se ha convertido en una cueva, una guarida de forajidos comunistas que vienen financiando películas, libros, instituciones vinculadas con actividades subversivas, con reivindicación del senderismo, con ideologías como la ideología de género, ¿no? Es decir, ahí en el Ministerio de Cultura se han dividido por un lado los caviares con todas sus ideas peregrinas de ideología de género, LGTB y estas cosas, y por otro lado los más radicales, donde aparentemente está la ministra, que están reivindicando esta basura terrorista como el ojo que llora. Reitero el llamado al Congreso de la República para tomar medidas al respecto. Esto no puede suceder en un país normal. Y de paso también hay que tomar medidas con esa institución aberrante que se llama el Lugar de la Memoria. El Lugar de la Memoria, ubicado en Miraflores, donde ya varias veces se ha destapado y se ha puesto en evidencia que en el guión museográfico, en la exposición, en los contenidos, hay una visión, por decirlo menos, complaciente con el terrorismo. Por decirlo menos, complaciente con Abimael Guzmán y otros líderes del terrorismo en el Perú. Entonces ya es tiempo que se tome medidas con esto, que el Congreso de la República intervenga, porque no tenemos otra institución democrática a la cual acudir. No puede haber un museo, entre comillas, en un país que ha sufrido la violencia terrorista, que ensalce y reconozca como luchadores sociales a estos criminales. Esto ya es evidente, ¿no? Ese museo se debiera cerrar y entregar su administración a las Fuerzas Armadas para que muestren la verdad de lo que fue el terrorismo y no conflicto armado interno, como pretenden decir. Ese ojo que llora debiera ser pasado con una aplanadora y tirado a la basura, porque no representa el sentimiento de los peruanos, sino el de algunos marginales y terroristas. Es una posición que seguramente a muchos de ustedes parecerá muy dura, pero lamentablemente así es la realidad. Ese monumento es en realidad basura y como tal debe ser demolido y echado a un relleno sanitario, y todas esas piedras lanzadas también fuera de ahí porque ofenden la memoria de los peruanos. La ministra de Cultura tiene muchas explicaciones que dar sobre este desaguisado que ha producido en su ministerio.